noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela, desde la plataforma de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad hemos querido recoger las opiniones y alcances de un joven político quien está preocupado por la situación de este país. Guillermo Biondi, analista político, filósofo e investigador social, que se define como conservador y provida. Muy buenas noches, Guillermo. Un gusto tenerte en este espacio. Muy buenas noches, Mariela. Quiero extender mi saludo también a todos tus televidentes, y en especial a los amigos de tu canal, Frente Patriótico. Queríamos preguntarte acerca de cuál es tu opinión respecto al comunismo o al mal llamado socialismo del siglo XXI que viene operando en América Latina y obviamente ha tenido sus garras aquí en Perú. Mira, podría darte muchísimas razones. Te voy a enumerar las más esenciales. El comunismo no funciona porque es una ideología utópica, materialista, atea, que siempre nos va a conducir a un sinsentido, a una mañana indescifrable. El comunismo es una idea mental que si tú lo llevas a la política o a la economía, jamás va a calzar con la realidad de los pueblos. Niega, aparte, la esencia del ser humano. Es donde más ataca, en la esencia del ser humano. O sea, imagínate tú, el comunismo aplica los libros, las ideas subjetivas de los libros, anula toda motivación para la autosuperación de la persona humana. No va a funcionar porque es la teoría de la improvisación, en realidad. Es el fracaso y la desesperanza, en realidad. Porque es la repartición de la pobreza en su vehemencia, en su ideal utópico de querer la igualdad extrema, más que repartir riquezas, lo único que hace es repartir pobreza. Y en conclusión es el credo de los perezosos mentales. Hay quienes dicen que el negocio del comunismo es hacer más pobres y enriquecer solamente la cúpula de poder. ¿Qué opinas al respecto? Es que claro, en realidad el comunismo termina siendo un régimen oligárquico, donde todo el poder termina siendo de unos cuantos, de los que están a la cabeza de ese Estado intervencionista, que a las finales, con la doctrina de igualdad, terminan llevándose toda la riqueza a ellos y repartiendo la pobreza a los demás. Y ya está visto. Por ejemplo, Cuba. Los Castro aparecen en las revistas Forbes como los hombres más ricos. Entonces, y así podría enumerarte muchísimos ejemplos. Por eso decía que el comunismo en realidad es una utopía de unos cuantos para la desazón y la muerte de otros. Porque a las finales es eso. El comunismo es una ideología de muerte, de violencia, que atenta contra la esencia de la persona humana. Cuéntame, ¿qué edad tienes y si has tenido la posibilidad de conversar con otros jóvenes como tú respecto a la situación política que actualmente vivimos en el país? Tengo 34 años y creo yo, como conversábamos con algunos amigos también pensadores, que más que ver la situación como está ahora, hay que reflexionar y preguntarnos cómo y por qué es que llegamos a estas instancias. Definitivamente, lo que está pasando con Pedro Castillo y compañía no es la causa, es un efecto. Y esto viene con efectos que vienen a lo largo de los años. Ha sido, aparte del antivoto, claro está, aparte del antivoto hasta la familia Fujimori, esto viene desde la mala gestión de las derechas en nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la respuesta que tarde o temprano iba a dar el pueblo, lo que hoy se llama, mal llamado, porque Castillo lo ha cogido como un cliché político, el pueblo. Entonces, yo creo que lo importante es concentrarnos ahora. Porque si bien es cierto, y permíteme ser optimista,
vamos a ganar esta batalla, vamos a sacar este gobierno, vamos a devolverle la paz y la libertad a este país. Pero eso nos va a durar un tiempo. De acá a unos años va a volver a haber otra insurrección, porque no hemos combatido realmente la causa. Entonces yo creo que ese es un motivo real de reflexión y de análisis. Y también un llamado hacia las derechas de este país a unirse y repensar y replantear cómo se ha estado llevando las políticas de este país, que muchas veces ha sido a espaldas del hombre andino, del peruano autóctono. Y los resultados van a ser esto. Vamos a hacer un paliativo, pero no la cura. Como filósofo político y analista, ¿cuál es tu reflexión de lo que está pasando ahora en el gobierno de Castillo? ¿Y cuál es tu, digamos, tu reflexión con los jóvenes, ¿no? Básicamente centrándonos en qué aspiran ellos de esta situación y cuál es el futuro que visualizan. Mira, si bien es cierto, la izquierda tiene algo. La izquierda resulta muchas veces atractiva. Te explico por qué. Porque en estos momentos, y no solamente en el Perú, a nivel regional, en el continente, ser de izquierda está de moda. Entonces, ¿qué pasa con la izquierda? La izquierda polariza. Hay una dialéctica de la izquierda. Divide. La izquierda siempre divide entre buenos y malos. Y si no estás con los de izquierda, o sea, ¿qué hace la izquierda? Coge a las minorías, en este caso, la lucha de clases, los homosexuales, el racismo, el clasismo, coge a esas minorías y las utiliza para sus propósitos. Por tanto, si hoy en día, si tú no te dices ser de izquierda, estás dejando de ser bueno y te estás yendo al otro bando. ¿Por qué? Porque si no defiendes, por decir, si no estás de acuerdo con esa agenda LGBTI, etcétera, etcétera, ya eres homofóbico, ya estás del otro lado. Entonces, lo que tenemos que hacer con los jóvenes es recapturar su atención, es reeducar y enseñar de qué se trata todo esto, cuáles son las intenciones ulteriores de toda esta agenda, de toda esta nueva izquierda, este neomarxismo, que en realidad hoy en día es una batalla cultural. Es una batalla cultural. Entonces lo que tenemos que hacer, misión para todos nosotros, todos los de derecha, es recapturar y reeducar a nuestra juventud. Yo como millennial me siento responsable del pensamiento de los de la nueva generación, de los de la generación Z. Somos los responsables de esa generación. Entonces, asumamos esa responsabilidad y recapturemos a nuestra juventud, que ser de izquierda no nos va a traer nada bueno, nos va a dividir, está mermando nuestra dignidad de persona humana, con todas las agendas que tiene, no solamente el LGBTI, con el tema de la educación sexual de los niños, con esta polarización y lucha absurda de clases, y este indigenismo que está entrando en toda nuestra región. Excelente. Yo te pregunto algo, ¿qué le dirías a los jóvenes que te están escuchando a través de esta plataforma y a aquellos que te van a escuchar por el enlace al que estamos compartiendo? Que la izquierda en estos momentos te ofrece un cambio, un progreso para el mundo, te ofrece bienestar para todo el mundo, se ofrece como la opción que siempre debió ser. Realmente analicen, no se dejen guiar por las palabras talismán que hoy día todos lo utilizan, no se dejen guiar por propuestas absurdas, infórmense un poco más, lean un poco más, despierten el sentido analítico y crítico de las cosas, de la sociedad, y no se dejen engañar por esta corriente y esta agenda que lo único que está haciendo es quieren revolucionar al ser humano, a la persona humana desde sus adentros. Estamos hablando de una corriente ideológica, de la corriente más asesina de la historia, más asesina de la historia. Es una corriente ideológica violenta
que para hacer cualquier cambio, cualquier revolución, siempre tienden a la violencia. Yo les cuento una cosa, Karl Marx, con todo lo que sacó de su cerebro, pongámoslo así, con manzanitas para que me entiendan, para no hacerlo tan complicado. Les comento, Karl Marx tenía una esposa burguesa, acomodadísima, con todas las comodidades del mundo, y él hablaba de la burguesía y el proletariado. ¿No les parece eso un caviar de estos tiempos? Que en las comodidades de su hogar, en las comodidades de su casa, con el calor de una fogata, imagínense, haciendo revolución desde ideas totalmente violentas y absurdas, asusando a la gente y utilizando a las mayorías, a las minorías como escudo y excusa para sus revoluciones. Lean, infórmense un poco más, no todo es lo que parece. Ojo, tampoco estoy diciendo que ahorita el sistema que tenemos sea una panacea y sea lo mejor. No, hay cosas que mejorar. Hay cosas que reclamarle a las derechas, sí, es correcto. Hay que reformular las políticas. Hay que reformular esa política donde tengamos al hombre en el centro, sea una política humanista, antropocentrista, no dándole la espalda a las personas humanas, porque estos son los resultados, la rebeldía, el resentimiento, y eso es el alimento de las izquierdas. Básicamente les diría eso. Así es, justamente la Constitución Política del Perú dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, por tanto tenemos que enfocarnos en que el primer orden de prioridad siempre tiene que ser el bien para la persona humana. Hablando del tema y este razonamiento que ha habido en las derechas hace un par de semanas más o menos respecto a una agenda liberal progresista de cierto sector liderado por el congresista Cabello y otros más que siguieron ese camino y que se autodenominan liberales, pero que sin embargo son funcionales a la agenda progresista, que es el nuevo nombre que se le da al neomarxismo para que no suene feo, ¿no? Pero que en realidad pues, busca destruir al matrimonio como institución y que es la base para la familia, y busca promover la agenda LGTBI, homosexual, en un contexto en el que definitivamente no estamos para dividir, estamos para unirnos, para luchar por la democracia del Perú, para defender nuestra constitucionalidad, y vemos pues que ellos salen con una agenda totalmente divisoria y son funcionales a la agenda obviamente comunista, ¿no? Entonces, vemos pues que estamos en una situación en la que tenemos que hacer un llamado patriota para que se dejen de agendas políticas personales, de intereses particulares, del afán de figuretismo de ciertas personas, o por qué no, del dinero que ciertas personas puedan recibir con ONGs para promover y liderar justamente el lobby LGTBI. Sabemos que tanto les viene dinero del Perú y del extranjero a estas ONGs que promueven la agenda LGTBI funcional al tema caviar. Ya lo hemos visto con Flor Pablo y su esposo, que han ganado millones con la promoción de capacitación en temas de género, y un montón de cosas que están saliendo a la luz, usando pues al Ministerio de Educación como cajero automático para sus consultorías, entre comillas, que no baratos, no tiene mayor significado, y que peor aún, intentan dañar la mente de los niños, porque hemos visto cómo en los textos escolares incluían pues temas aberrantes, ¿no? Vinculados a la ideología de género, al sexo anal y otras cosas, y también había una especie de apología al terrorismo, poniendo como héroes a gente que no lo era, y definitivamente pues llamando conflicto armado interno a lo que es el terrorismo. O sea que ellos de alguna manera sabemos que han tomado la educación muchos años, pero es la hora patriota de unirnos y de poder rescatar justamente la educación y la mente de nuestros niños y jóvenes para el futuro del Perú. ¿Cuáles son tus alcances? Sí, claro, tenemos que entender que esta agenda de género tiene un solo objetivo: construir un mundo con menos personas, exaltar el hedonismo, el placer sexual explícitamente,
tener un mundo sin diferencias reales y biológicas entre hombres y mujeres, hacer de la maternidad una enfermedad. Por eso es que, mira, o sea, lo que están promocionando es el libre acceso a los anticonceptivos y sobre todo al aborto, que es uno de los temas más álgidos de esta agenda. Están promoviendo la homosexualidad, pero en unos grados impresionantes, aberrantes incluso para los propios homosexuales. Ofrecen educación sexual, como me acabas de decir, a niños y jóvenes para estimular desde una edad muy, muy temprana esa sexualidad, pero una sexualidad deformada, que no tiene nada que ver con el sexo y la sexualidad como debe ser. Es una deformación. Ahora, claro, lo que quisieron hacer acá, y que gracias a Dios no pasó, la abolición de los derechos de los padres a educar a sus hijos. Eso verdaderamente era gravísimo. Entonces, nosotros tenemos que estar en realidad en pie de lucha en contra de todos estos sinsentidos, porque están intentando desarraigarnos de nuestro propio ser, de lo que realmente somos. Para esta agenda, la persona humana nace como una tabula rasa y el género no tiene absolutamente nada que ver con el sexo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Imagínate, estamos llegando a extremos en que si yo, siendo varón de 34 años, quiero autopercibirme como un niño de 8 años, voy a poder hacerlo y la ley me va a amparar. Por tanto, yo voy a poder tener coito con una niña de 8 años. Básicamente es eso. Imagínate la aberración que significa. Y así cuántos casos que ya están pasando. Hombres, varones que se autoperciben como mujeres, olvidando las diferencias biológicas reales que eso conlleva. Entonces, es un sinsentido. Tenemos que seguir luchando para que esta agenda no sea implementada en el Perú, por más que hayan estado metiendo ya sus tentáculos. ¿Qué opinas de la unión civil, promovida por el congresista Cadero, el matrimonio híbrido promovido por Lucas Gersi y otros más liber progres? Acerca de la unión civil, mira, yo creo que si dos personas están dispuestas a, digamos, a practicar el concubinato, a unirse y todo, yo creo que el Estado sí podría cederles derechos, ciertos derechos. Pero bueno, la Constitución que tenemos ahora no lo permite, así es que a respetar el Estado de Derecho. Con lo que sí no estoy de acuerdo es que a eso le llamen matrimonio, porque eso no es un matrimonio. Que le llamen matrimonio homosexual, eso no existe. Es un disparate, es un sinsentido. Si tuvieras el poder para cambiar la actual situación del Perú y te dieran la posibilidad de tener un mes el gobierno del país, ¿qué primeras medidas tomarías para cambiar el curso que estamos viviendo ahora? Regresar al Estado de Derecho, hacer nuevas elecciones, definitivamente. Sacar a todos esa oligarquía zurda que está dentro del gobierno. Porque si te das cuenta, cada vez se suman más y más personajes a esa red asquerosa de corrupción que hay. Entonces, de todas maneras, necesitamos un nuevo representante en el país. Necesitamos retomar la democracia, necesitamos retomar nuestras libertades, necesitamos reabrir el país al mundo, retomar la economía. Tanta gente que tú sabes que el Perú es un país emprendedor, tanta gente que se ha quedado por culpa de la pandemia y sumando la situación política, cuánta gente ahorita está pasando hambre, está realmente en una necesidad tremenda. Lo que necesitamos ahorita es regresar a la democracia. Para ir cerrando la entrevista, cuéntanos brevemente qué opinas acerca de la ideología de género y del aborto. Bueno, acerca de la ideología de género son una serie de ideas que van en contra de la ciencia y la biología, definitivamente. No tienen sustentos científicos, van en contra de la genética, van en contra de la biología. Que están intentando implantar
con toda esta onda izquierda, implantar a los niños. Están intentando hacer un cambio, una revolución cultural mediante eso. Están intentando, sí, que el Estado intervenga en la vida íntima de las personas. Están fomentando un Estado intervencionista, un Estado en el que me tenga que obligar a mí a compartir tu autopercepción. Si tú siendo mujer te percibes como un varón, el Estado me va a tener que me va a obligar a tratarte a ti como un varón. Entonces, estamos perdiendo libertades, estamos perdiendo la cordura, estamos perdiendo la razón. Es un disparate. La ideología de género es un disparate. En cuanto al aborto. Como el aborto no tiene justificación bajo ningún pretexto, bajo ninguna razón. El aborto ¿Es un falso derecho? ¿Te parece un falso derecho? Es un falso derecho. Es un falso derecho. No hay motivo que valga el asesinato de otra persona humana. Es un homicidio. Es una persona humana desde la concepción. Desde la concepción. Otra persona, así es que esa justificación de que soy mujer y hago con mi cuerpo lo que yo quiera, no va en ese sentido. Estamos hablando de otra persona humana. Guillermo, queríamos que nos des tus alcances. El día de ayer, 15 de mayo, se ha celebrado el Día Internacional de la Familia. En Perú, nosotros, la segunda semana de septiembre, celebramos el Día de la Familia Peruana. ¿Cuál es tu reflexión respecto a la importancia de la familia y como joven, qué mensaje le darías respecto a esta celebración y esta forma que tenemos los peruanos de amar a nuestra familia y de acogernos en ella con valores, con principios? ¿Cuál sería tu mensaje? En primer lugar, que la familia es el centro, la célula de una sociedad. Es el núcleo de la sociedad. En la familia se cimienta nuestra personalidad, en la familia se cimienta la dignidad de una persona humana. Es tan necesaria que sin la familia seríamos realmente tabula rasas. Y justamente es por eso que esta agenda de izquierda quiere implantarse y quiere destruir el concepto de familia. ¿Por qué? Porque es lo que soporta nuestra dignidad humana. La familia es el núcleo de toda nuestra sociedad. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por tus alcances y queremos que de repente nos des un mensaje final. Este 4 de junio estamos saliendo a marchar a favor de la democracia con la marcha Fuera, Castillo Fuera. ¿Cuáles serían tus alcances al respecto? Primero, alentar a la gente a unirse a la marcha. Alentar a la gente a unirse a la marcha. Porque estamos defendiendo nuestra libertad, estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo el futuro de nuestro país, de nuestros hijos y de nuestros nietos. No apoyemos a una ideología asesina. Defendamos la democracia, defendamos nuestra libertad, defendamos el futuro de nuestro país, defendamos a todos los héroes que en algún momento cayeron defendiéndonos, defendiendo a la patria por el terrorismo, porque este es un gobierno de terror, es un gobierno filosenderista, así es que tenemos que sacarlos. No, digamos no a una ideología asesina y a una ideología tan violenta como es la izquierda, como es el comunismo. Sé que podemos y sé que lo vamos a hacer. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por tu participación y esperemos contar contigo en una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias.